¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar acerca de las causas que originaron la independencia de México. Como todos sabemos, pues llegan los españoles a América, derrotan a los aztecas y empiezan a darle forma a lo que posteriormente se le conocería como el virreinato de la Nueva España. Al inicio del virreinato solo existían dos clases sociales, que era la clase española y la clase indígena, donde por obvias razones los españoles eran los que tenían todos los privilegios, mientras que la clase indígena pues se dedicaba al trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue dando la mezcla de sangre entre españoles e indígenas, y dicha mezcla trajo como consecuencia el surgimiento de nuevas razas en territorio de la Nueva España. Con el paso del tiempo, tras el incremento en la población, tras el gran incremento en la población y sobre todo de gente que pues ya no era ni española ni era indígena, entonces la corona española se vio en la necesidad de hacer una clasificación de la sociedad novohispana en base a las castas, en donde en la parte alta de la pirámide de las castas se encontraban los españoles peninsulares que eran nacidos en España. En el siguiente escalón de la pirámide pues se encontraban los criollos, que eran hijos de españoles pero ya nacidos en México, en la Nueva España. En el tercer escalón se encontraban los mestizos, que eran producto de la mezcla entre españoles e indígenas, y en la base de la pirámide pues se encontraban los indios, los negros que habían sido traídos para el trabajo, traídos de África como esclavos para el trabajo, y los mulatos, que eran producto de la mezcla entre españoles y negros. Y así fue caminando la sociedad de la Nueva España por medio de este sistema de castas. Nada más que con el paso del tiempo este sistema fue generando mucha desconformidad por las desigualdades sociales que se vivían en cada sector. Porque por un lado los criollos, a pesar de ser hijos de españoles, con el hecho de nacer ya aquí en México, pues ya no tenían los mismos derechos que un español. Por ejemplo, los limitaban a los cargos públicos, no podían aspirar a los cargos más importantes dentro de ningún sector de la sociedad, ni en la iglesia, ni en las leyes, ni en el ayuntamiento. Entonces se sentían discriminados en su propia tierra por los españoles, mientras que las otras clases pues estaban todavía más inconformes, porque eran los que cargaban con el trabajo y con los impuestos. Y bueno, así fue creciendo la desconformidad de las castas en el territorio de la Nueva España. Y pues hagan de cuenta que en 1776 todavía se agudizaron más las cosas, cuando la corona española, a causa de las guerras que tenían en Europa, pues decide elevar los impuestos en los virreinatos. Y digo los virreinatos porque hagan de cuenta que pues no nada más el virreinato de la Nueva España era el que tenían, ¿verdad? Como todos sabemos, pues los españoles dominaban toda América Latina, entonces había más virreinatos en Sudamérica. Más o menos la distribución de los virreinatos era de la siguiente manera. El virreinato de la Nueva España comprendía lo que era México y Centroamérica. Luego seguía el virreinato de la Nueva Granada, que era donde está ahora Colombia y sus alrededores. Más adelante estaba el virreinato del Perú, que era el territorio de los incas. Luego seguía el virreinato de Chile, y al final el virreinato del Río de la Plata. Entonces, tras los incrementos en los impuestos de la corona española, pues todavía se agudizó más el problema, y aparte que los
la corona española todavía le quitó más privilegios a los criollos, porque si los criollos tenían derecho a cierto grado en la escala de puestos políticos, de puestos en el ayuntamiento, pues todavía les redujo más el rango, y esto con la intención de quitarles poder, porque en cierta manera la corona española ya veía que los criollos estaban generando ya dolores de cabeza dentro de los virreinatos, y bueno, a la postre a esta clase criolla es a la que se le adjudica las independencias de las Américas. Entonces bueno, así todavía fue creciendo la fricción entre las clases sociales, y en 1776 se da en ese mismo año que la corona española aumenta los impuestos, estalla la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces ese es el primer ejemplo que el pueblo de México puede observar de cómo un pueblo puede alcanzar su independencia, ¿verdad? Entonces más adelante en 1789 se viene la Revolución Francesa, que bueno, este es tomado como el segundo ejemplo de lo que el pueblo de México puede hacer, ¿verdad? De que si no está de acuerdo de la forma en que se está manejando el virreinato por la corona española, pues puede intentar su liberación, su independencia. En 1795 se viene la independencia de la isla de Haití, y bueno, la isla de Haití en un tiempo estuvo dominada por España, luego pasó a manos francesas, y en ese año de 1795 se levantan en armas para conseguir su independencia. Entonces, bueno, hagan de cuenta que la historia marca como esta independencia de Haití como la primer independencia de un país latinoamericano. Y bueno, este viene siendo el tercer ejemplo de cómo el pueblo de la Nueva España, de los caminos que puede seguir el pueblo de la Nueva España, ¿verdad? Si no están a gustos con el régimen de la corona española, pues intentar la independencia, y si es a costa de las armas, pues ni hablar, no hay otro camino, ¿verdad? Sin embargo, hagan de cuenta que todavía no se materializa el deseo que tenían los pobladores de la Nueva España, hasta que en el año de 1808 sucede un evento en el otro mundo, que es el que le da el empujoncito que el pueblo de México necesitaba. Hagan de cuenta que en ese año de 1808 el emperador Napoleón le propone al rey de España, al rey Felipe VII, hacer una alianza para derrotar a los ingleses en las guerras, a lo que el rey Felipe acepta. Sin embargo, hagan de cuenta que el emperador Napoleón ya tenía sus planes bien definidos, lo dejan entrar al reino de España, e inmediatamente se va sobre el rey Felipe, lo captura, lo toma prisionero y sube a su hermano José Bonaparte al trono de España, y es así como los franceses se apoderan del reino español. Entonces hagan de cuenta que este suceso crea un caos en España, en toda la población. Entonces de ahí le dejan de tomar atención a los virreinatos de acá de América. Y bueno, por otra parte, los virreinatos, por ejemplo, en el virreinato de la Nueva España, para ese tiempo el virrey, que en América pues el virrey era la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces en México el virrey era José de Iturrigaray, y bueno, hagan de cuenta que este virrey la historia lo marca como que era una persona que simpatizaba mucho con los criollos. Entonces escuchaba sus quejas, sus súplicas. Entonces tras el apoderamiento de los franceses del trono español, un grupo de criollos en territorio de la Nueva España, liderados por Francisco Primo de Verdad,
se acercan al virrey y pues le proponen separarse de la corona española al menos por un tiempo, porque le dicen que pues no tiene caso seguir enviando los impuestos a España si esos impuestos van a parar a manos napoleónicas. Entonces le proponen separarse un tiempo al menos hasta que los franceses salgan del poder. Y bueno, el virrey acepta la propuesta y se empieza a generar la primer conspiración en México entre el virrey y los criollos. Sin embargo, hagan de cuenta que había un grupo de ricos españoles que eran encargados de vigilar los movimientos del rey y de la mesa, y estas personas toman prisionero al virrey y toman prisionero a Francisco Primo de Verdad. Entonces logran disolver la primer conspiración contra la corona. Al virrey lo mandan a Europa, a España, para que sea enjuiciado, y a Primo de Verdad, días después de su captura, lo encuentran muerto en su celda. Sin embargo, la historia marca a Francisco Primo de Verdad como el primer insurgente de la Nueva España, que quiso alcanzar la independencia de México de una manera pacífica. Sin embargo, pues no lo pudo lograr, pero a partir de ahí se empezaron a generar las conspiraciones ya en territorio de la Nueva España. Más adelante surge la conspiración de Morelia, que en ese tiempo era Valladolid, comandada por José Mariano Michelena. Y bueno, más o menos las conspiraciones, hagan de cuenta que se reunía un grupo de personas, ¿verdad? Llegaban a un acuerdo y ese grupo de personas se iban hacia donde ellos radicaban, y allá formaban otro grupo de personas, y así se iba extendiendo las conspiraciones. Entonces, en ese año de 1809 se forma esa conspiración. Sin embargo, son delatados por el párroco de una iglesia, y bueno, capturan a José Mariano Michelena y se deshace la segunda conspiración. Para el año de 1810 se forma la tercera conspiración en Querétaro, que fue la que todos conocemos y la que finalmente logró que se materializara la independencia de México, integrada por Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. En el caso de Miguel Hidalgo, pues hagan de cuenta que dice la historia que Ignacio Allende fue el que estiró a Hidalgo hacia el movimiento, porque necesitaban una figura que tuviera arrastre con la gente, y por eso invitan a Miguel Hidalgo a ser parte del movimiento independentista. Entonces hagan de cuenta que no está comprobado, pero se sospecha que como había comercio entre los virreinatos, se sospecha que cuando las conspiraciones iniciaron, también se pasaron información hacia los otros virreinatos de que existía la posibilidad de independizarse, y a su vez sus virreinatos hicieron sus propios planes también para lograr su independencia, ¿verdad? Les digo, no está comprobado, pero se sospecha que por allí había algo de intercambio de información. Y bueno, en el año de 1810 se da el surgimiento de casi todas las independencias de los virreinatos. En mayo de ese año de 1810 estalla la independencia del virreinato del Río de la Plata. Un mes después estalla el movimiento de independencia de la Nueva Granada, que era Colombia. En septiembre de ese año es descubierta la conspiración de México. Toman prisionero a Miguel Domínguez, y entonces su esposa doña Josefa corre a avisarle a los insurgentes. Se juntan en una reunión extraordinaria, y bueno, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, pues decide pues sonar las campanas, porque pues hagan de cuenta que la independencia estaba planeada para diciembre. Sin embargo, como fueron descubiertos, el cura Miguel Hidalgo decide que pues no hay tiempo que esperar,
y suenan las campanas esa madrugada del 16 de septiembre de 1810 y bueno, arranca la independencia de México. 15 días más tarde explota la independencia del Virreinato de Chile y ya entrando el 1811 estalla la independencia del Virreinato del Perú.